Pedro Castillo y sus vínculos con el Movadef de Sendero Luminoso según el exministro Bassombrío. ¿Quién es el casi desconocido Pedro Castillo? Que gracias al voto andino terminó ganando la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú. Este candidato pasó casi inadvertido y creo que para una mayoría el flash electoral les cayó como un baldazo de agua fría, al no esperar que este casi desconocido candidato ocupara el primer lugar, ya que la prensa con sus falsas encuestas se encargó de poner en primer lugar un candidato que ha terminado en quinto lugar, aunque este domingo 11 de abril durante la jornada electoral, sospechosamente se le entrevistaba a Pedro Castillo y a sus hijos, algo que no hubiera sucedido si no tenía un lugar prominente. Pedro Castillo es un docente que se hizo conocido durante una huelga magisterial del 2017. Algo que siempre se quejan las personas vinculadas al terrorismo es que se les acusa de terrucos, o se les terruquea para hacerles daño, pero lo que acabamos a contar es una historia vieja entre Pedro Castillo y el exministro del Interior Carlos Bassombrío, quien en agosto del 2017 acusó a Pedro Castillo de pertenecer a Sendero Luminoso a través de su organización de fachada Movadef. Pero esto no es una historia vieja, sino que hace unos días en un mitin en Chota, Cajamarca, este candidato presidencial, maestro de escuela de educación primaria, violentamente y con machete en mano amenazó al exministro del Interior Carlos Bassombrío. Desde esta plaza del pueblo, de la cuna de rondas campesinas, quiero decirle a ese señor incapaz Carlos Bassombrío que tenga el coraje y valentía de decir, aquí en Chota, que soy terrorista, lo estoy esperando aquí, ahora, declaró Castillo totalmente descontrolado y con el brazo en alto en el que portaba un machete. A través de Twitter, Bassombrío dio respuesta a las amenazas de Castillo, amenazando con machete en ristre. Vaya qué pacífico había resultado este profesor de primaria, pobres niños si no hacían la tarea. Me ratificó. Lo que dije está documentado. No le tuve miedo a Abimael ni a Montesinos, menos a Castillo, así sea presidente y tenga todos los machetes de su lado. Veamos cómo empieza la historia entre Pedro Castillo, el candidato que ha ganado la primera vuelta en las elecciones presidenciales con el partido Perú Libre, partido que está bajo la conducción del sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón. En el año 2017 Pedro Castillo ni imaginaba que algún día sería candidato presidencial. Este sujeto era un profesor de escuela primaria haciendo huelga. Sin embargo, en agosto del 2017 fue identificado como miembro de Sendero Luminoso bajo su grupo de fachada Movadef. Como se puede ver, hay una noticia del 17 de agosto del 2017, Pedro Castillo ni soñaba que iba a ocupar el primer lugar en las elecciones presidenciales, ni nosotros imaginábamos que íbamos a vivir nuestra peor pesadilla, un acusado de terrorista de Sendero Luminoso, por el gobierno de entonces, iba a pelear por el sillón presidencial. Veamos lo que dice la noticia del 17 de agosto del año 2017. Bassombrío como ministro del Interior en el 2017, mientras se daba una huelga magisterial de 50 días, salió a decir que no iba a negociar con grupos vinculados a Sendero Luminoso. Entre las cosas que dijo, acusó a Pedro Castillo, quien estaba de dirigente y quería ser reconocido como el líder del comité que busca la unificación con el sector del grupo terrorista que buscaba un acuerdo de paz. Y señaló: peor aún, sectores vinculados a grupos como Proseguir de Sendero Luminoso que está en el BRAEM, que se han unificado en un comité de lucha que preside este señor Pedro Castillo. Al señor al que se le recibe y se le da todas las bendiciones, es una persona que hoy preside el comité de lucha de la unificación y en la lucha de las dos facciones de Sendero Luminoso. Sin embargo, reconoció no tener pruebas y pidió prudencia, pero dijo que la policía ya trabajaba en ello. Es ser bastante temerario y abusar del cargo que se tiene a acusar a alguien sin tener pruebas, algo que muchas veces se ha repetido en estos últimos 5 nefastos años. Días después, el 22 de agosto del 2017, el diario El Comercio se preguntaba: ¿cuál es el vínculo de Pedro Castillo con el Movadef? Según Carlos Bassombrío, indicaba que el ministro del Interior explicaba que quien presidía el comité de lucha y dirigía la huelga de maestro, que era Pedro Castillo, había sido elegido por grupos vinculados a Sendero Luminoso. El ministro del Interior Bassombrío se presentó ese 22 de agosto del 2017 en el Parlamento ante la Comisión de Educación del Congreso con la finalidad de informar sobre los nexos que tenían los dirigentes de la huelga magisterial con el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, grupo proterrorista y fachada de Sendero Luminoso, llevando 9 fotografías que según él probaban esos nexos.
De acuerdo a la presentación del ministro del Interior en el Congreso, la existencia de esas fotos y el hecho que Castillo se haya sentado en la mesa directiva de esa convención de bases regionales, en compañía de dirigentes del CONARE y del Movadef como Lucio Cayo Cayata, Zendón César Pantoja y Edgar Tello Montes, no solo lo vincula al Movadef sino que esto es lo medular, lo convierte en su punto de unidad y reunificación de las dos facciones de Sendero, ya que obtuvo ese cargo mediante el consenso de dos grupos ligados al grupo proterrorista. Señaló que, el 17 de junio de ese año, el Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción, CONARE, había realizado un evento con la finalidad de reunificarse, que el CONARE realizó sus actividades en los lineamientos programáticos del Movadef bajo la consigna, por la reorientación y reconstitución del SUTEP desde las bases hasta el CEN. En ese evento, realizado en Lima, dos facciones del CONARE eligieron a Pedro Castillo como su punto de unidad y reunificación. Él es elegido por las dos facciones de Sendero Luminoso como el presidente del Comité de Lucha, subraya Basombrío. Si uno está en la mesa directiva de la unificación de los dos SUTEP CONARE y lo eligen como el presidente del Comité de Lucha, no es porque sea un maestro que no tiene ninguna vinculación con ellos. A mí personalmente me parece un elemento muy poderoso que estos señores hayan escogido como su representante a Pedro Castillo, dice Basombrío. Para el exministro del Interior esta vinculación es lo suficientemente potente como para tener todas las alertas del caso, más todavía cuando estamos hablando de terrorismo, señaló. A 2 días de las elecciones y conociendo las verdaderas encuestas, no las falsas que la prensa siempre presenta al público, la revista Caretas escribe una sentida y preocupada editorial. ¿El Perú no se merece algo así? La posibilidad de Pedro Castillo en la segunda vuelta. En ella señala que hay un gran bolsón de maestros que votarían por Castillo, unos 400.000 docentes entre nombrados y contratados que además de sus familiares y allegados tendrían unos 2.5 millones de personas que representan alrededor del 10% de los votantes actos. Y sumando un tradicional 20% de ausentismo y los votos blancos y viciados que están en torno al 15%, el peso del magisterio tiene un gigantesco potencial al momento de contabilizar votos válidos. Y señala que el centro y sur siempre rojo y otrora de Verónica Mendoza votaría por él. Una de las preocupaciones de Caretas es que las reformas a nivel educativo como la universitaria correría riesgos, ya que Castillo representa al sector más regresivo del otro lado de la reforma educativa, que es la de la carrera pública magisterial, y suprimir la carrera pública magisterial significa poner al Perú en una senda de primitivismo, donde los intereses de un sector se imponen sobre una tarea tan importante como la de la educación de las futuras generaciones. Pedro Castillo Terrones ha sido un político de larga data, señala, y que hasta el 2017 perteneció a Perú Posible, el partido del corrupto expresidente Alejandro Toledo, incluso cuando las corruptelas de Toledo ya eran conocidas. Es pues, un político tradicional de la peor línea, señala Caretas. Que es un tipo intransigente para negociar, como lo demostró durante la huelga magisterial. También quiere desactivar al Tribunal Constitucional, así reducirían al país a la categoría de paro internacional, luego de décadas de desarrollo democrático. Sin embargo, cabe recordar que este Tribunal Constitucional ha servido para que Vizcarra cometiera actos inconstitucionales que ellos daban por válidos, que como viles traidores a la patria le han condonado una deuda de cientos de millones de soles a la Telefónica en estos momentos que el país necesita dinero para atender las necesidades generadas por la pandemia. Si es igual de paria con un Tribunal Constitucional como el que tenemos. Cree que puede traer sus rondas campesinas a la ciudad, quiere revisar todo tratado que el gobierno haya realizado, y es ahí cuando los corruptos empiezan a enriquecerse. En realidad tiene una serie de propuestas inviables y aterradoras. Con un presidente como este, Venezuela será un país donde los peruanos querrán emigrar porque al final, terminarán estando mejor que nosotros. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.